Hola, soy Paul. Hola, soy Corti. Bienvenidos al podcast de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium de la forma más fácil. Bueno, y hoy tenemos una súper invitada de lujo, nos hace mucha ilusión, además es amiga, crack, referente, lo tiene todo. Y bueno, y mola mucho que sea la persona que arranca, con la que arrancamos el podcast de Mumbler este 2022, que va a ser un año muy bueno y desde ya, ¿no? Desde ahora mismito, porque tenemos a la gran Chus Navarro. Bienvenida, Chus, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estrenar este año con vosotros. Y más encantada, Corti, de que hayas dicho mi apellido bien. Voy a, ¿Qué voy, tiene mérito? voy a admitir que he estado a puntito de volverla a liar. O sea, hay un subconsciente mío que dice, a tú a Chus la tienes que decir el apellido como su cuenta de Twitter, si no, algo está fallando. Yo ya en la escaleta ya le puse la frase a Corti esperando que hubiera ahí un epic fail para tener un corte para redes, pero no, el tío me ha fallado y lo ha dicho bien. Me cago en... Bueno, siempre se puede rescatar momentos históricos. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues lo dicho, estamos encantados de tenerte por aquí y tenemos mucha chicha para comentar contigo. Pero primero, por si alguien no te conoce aún, ¿cuál ha sido un poco tu camino, pero tu camino como creadora de contenido, Chus? Pues, a ver, yo en 2013 empecé un blog de gadgets, vamos, que es mi side project, por así decirlo, con el que he tenido algunos encontronazos, ¿no? De muchas cosas que comentan otros creadores, de encontronazos, de quiero que esto sea mi proyecto personal, quiero que no, que se quede como aprendizaje. El caso que, vale, soy bloguera. Luego me dedico al marketing, entonces entré en una empresa muy relacionada con marketing de contenidos, con SEO, y eso me permitió, bueno, pues, acelerar, ¿no? Mi knowledge en, pues eso, en mejorar el contenido, sobre todo de cara orgánico, para atraer visitas a Google, pero a la vez he sido muy inquieta porque siempre he tratado también de complementarlo con otros formatos, el blog, como el caso de un podcast y de una newsletter. Entonces, digamos que mi mi experiencia como creadora de contenido es tocando distintos palos y buscar que se complementen para que, bueno, tenga un sentido y no triplique cosas, sino que se vayan complementando los distintos formatos. Mola. Ahora, Chus, después de todo esto, ahora como que has hecho mucho foco, ¿no? Tienes una serie de proyectos de contenidos en curso muy chulos. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿En qué estás metida justito ahora? Pues ahora mismo mi proyecto principal en el que, bueno, digamos que paga las facturas es, estoy especializada sobre todo en creación de newsletters y asesoría, consultoría de ese formato. Entonces lo acompaño, mi estrategia de contenido es una newsletter, porque estaría feo hablar de newsletter y no tener una newsletter. Entonces, una newsletter y un podcast en abierto en el que entrevisto a otros creadores de newsletters. Y eso confluye, digamos que ese es como la parte de arriba del embudo, y confluye en un podcast de pago que, bueno, he lanzado, por qué no decirlo en este momento, con Mumbler, ¿no? Entonces, digamos que es eso, newsletter en abierto, más podcast con entrevistas en abierto, y todo el CTA va hacia, creando newsletter, que es el podcast premium. A tope, ¿cómo nos gustan los podcasts premium, Mumbler. Nos encantan. Genial. Bueno, Pues sí. si te parece, luego entraremos más en detalle de este proyecto que nos interesa muchísimo, pero antes también nos gustaría comentar el side project, ¿no? Ese side project que te acompaña desde hace mucho tiempo, que es Rellenando. Entonces, ¿cuál ha sido un poco la historia de ese proyecto? Pues, eso, como decía, surgió como un blog simplemente por escribir, por aprender a crear un blog. No había, yo ni sabía por aquel entonces que se podía ganar dinero en Internet con un blog. Lo que pasa que, bueno, la vida te va dando, conocimiento, y te vas cruzando con gente, que te enseña que sí, que se puede ganar dinero con un blog y encima complementarlo con otras cosas. Entonces, aprendí de SEO. El SEO para mí fue fundamental porque me permitió, digamos, que no solo me leyera mi madre, mis amigos y y mis primos, por así decirlo, sino que abrir ese espectro y llegar a más gente. Entonces, creo que me estoy yendo un poco, pero bueno, cómo ha ido creciendo, desde desde el blog. Y luego, hubo un punto de inflexión en 2017, que precisamente fue cuando coincidió que yo entré a trabajar
bueno, Public Suite. Entonces ahí me empapé muchísimo de SEO, cambió por completo el paradigma, ¿no? Y lancé una newsletter porque a mí, aparte que me gustaba mucho ese formato, me permitió trabajar también mi marca personal, digamos, no siendo tan esclava de escribir para posicionar en Google, ¿vale? Sino que mostrando un poco más cómo soy yo, quién es la chus que está detrás. Claro. Entonces, esa newsletter fue clave para yo permitir mostrar distintos productos sin tener que dedicar mucho tiempo a crear un artículo sobre él, ¿vale? Hacer esa labor de curación de contenido, en este caso de gadgets, más complementarlo con, y esta semana hablo de esto en el blog. Entonces, ahí confluye una primera pata de ese blog, que es la newsletter. Y luego al año siguiente dije, bueno, pero los podcasts molan mucho, están de moda, me apetece a ver cómo se me da a mí esto del micro. Y arranqué la tercera pata de ese side project, que era el Gadgetocast, era el podcast. Entonces, bueno, una tarea más a la lista de tareas que había que hacer por amor al arte los fines de semana. Pero, joroba, es que si retrocedemos, ¿no? Lo típico que dice Steve Jobs, de que cuando conectas los puntos tienen sentido, pues a lo mejor gracias a todos estos pasos que he ido dando, a día de hoy tengo experiencia y puedo pedir dinero por un podcast porque tengo la parte técnica y la parte de lo que sé que funciona mejor con los contenidos, las skills para desenvolverme delante de un micro, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que pensar no solo, o sea, cuando empezamos a hacer un podcast nos frustramos porque y ahora el guión y me cuesta mucho y me equivoco y edito y tal y cual, pero, joroba, es que trae tantas cosas buenas que yo no me arrepiento para nada de haber echado tantas horas por amor al arte, ¿no? Como decimos. No, desde luego te has metido en todos los embolados habidos y por haber, es decir, son másters acumulados. A mí lo que me gusta de todo esto también, y me gustaría que nos contaras es, oye, ¿qué herramientas utilizas, ¿no? Para entender, porque al final ya solo con ese side project has montado un ecosistema de blog, newsletter y podcast, que ya son muchas cosas. ¿Qué herramientas utilizas para no volverte loca y que no te consuma? Porque yo creo que eso podría ser un full-time job perfectamente, ¿no? Para que se siga manteniendo como un side project. Pues a ver, herramientas más allá de las que permiten crear el blog, que uso WordPress, no sé si te refieres a eso, herramientas concretas para... Vale, pues el blog lo tengo con WordPress, la newsletter uso MailerLite, no tengo ninguna automatización de que cuando publique algo en el blog se me vaya directamente a la newsletter, sino que ahí sí que dedico más tiempo de decir, bueno, pues voy a buscar la forma de hacer más atractivo esa llamada de la acción para que vayan al blog a consumirme. Y el podcast lo grabo bueno, trabajo en entorno Windows, entonces uso Audacity. Y que por cierto, me gusta bastante menos que GarageBand, con el que editaba antes. Y lo alojo en Conda, que ahí sí que me contactaron en plan que me querían fichar para dentro de su red de podcast. Y eso me permite, bueno, tener el alojamiento gratuito. Bien, súper interesantes las herramientas. ¿Y ese proyecto lo monetizas de alguna forma? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? Sí, tardé mucho, ¿vale? Y en monetizarlo, como decía, porque no, claro, no tenía la masa crítica de volumen para insertar enlaces de afiliados, sobre todo a Amazon, que es la mayoría, en el blog. Y luego en la newsletter también tardé bastante en meterle enlace de afiliado, porque, no sé, lo veía como que la gente lo iba a ver como una oportunidad de, mira, está y nos mete el enlace de afiliado así por la cara, ¿no? Eso, bueno, te hablo de 2018 o así. Luego ya me di cuenta de que esos enlaces, bueno, pues me traían monedillas, pero que la gente no se quejaba porque yo metiera un enlace de afiliado. Entonces le veía mucho sentido. Es verdad que no monopolizo que todos los gadgets que pongo sean de afiliados. Pongo bastante variedad. Y en el podcast igual, trato de hablar de productos que he probado yo o productos que veo interesantes en internet, y algunos tienen sentido que metas enlaces de afiliado y otros no, porque ni siquiera se venden a través de afiliación.
Entonces, la primera pata es afiliación y este año, el anterior, en 2021 sí que probé la fórmula de patrocinios, sobre todo de cara a patrocinios en podcast y patrocinios en newsletter, y me ha ido bastante bien el año pasado. Bastante bien para ser una newsletter y un podcast de nicho, ¿no? Que no voy a la gran masa y tampoco tengo un volumen súper alto de escuchas ni de lectores. Entonces he tratado yo también con mi faceta de que anteriormente en otro trabajo he sido anunciante, pues bueno, de ver a qué empresas podía ir directamente para decirles, oye, tengo esta masa de gente con estos intereses, si te interesa patrocinarme, pues está aquí tu gente, ¿no? Entonces eso, primera pata afiliación y luego patrocinios. Genial. Y si lo puedes compartir y te sientes cómoda, ¿cuánto monetizas gracias a este proyecto? Y no sé si tienes porcentaje de cada lado, ¿no? Lo que has dicho de afiliación, patrocinio, para hacernos una idea y que la gente también se haga una idea de qué esperar de un proyecto de este tipo. Pues sí, a ver, cifra, no, no lo tengo el panel aquí abierto, pero mira, en 2021, que lo compartí hace poco, em, ingresos directos de afiliación del blog, del podcast y la newsletter, en total creo que fueron 1.500 euros en todo el año, ¿vale? Y por patrocinios también alrededor de 1.000, o sea, 2.500, pon que saque. Que sí que fue un incremento bastante interesante respecto a 2020, porque sí que le pegué mucha caña a patrocinio. Entonces, bueno, se puede, siempre y cuando también tengas esas dotes que ya habló gente invencible aquí, ¿no? Álvaro Sánchez, de vender tu proyecto y de ir ahí, vamos, como que tu empresa tiene que estar en mi, en mi newsletter o en mi podcast y te va a salir rentable, ¿no? Sí, sí, Eso pues también se enhorabuena aprende. porque, poca broma, 2.500 euros, parece que no, pero en Internet cuestan mucho de conseguir, así que felicidades. Sí. Luego, para que nos hagamos una idea y poder hacer un poco de extrapolación, ¿no? Más o menos, ¿en qué cifras nos estaríamos moviendo de oyentes en el podcast, suscriptores en la newsletter, visitas en la web? Un poco para hacernos la idea de qué Ujú. masa necesitamos, ¿no? Para conseguir generar estos ingresos. Pues en mi caso es que es verdad que la masa, ya me gustaría decirte, bueno, pues tengo millones de visitas, pero no, o sea, de media al blog mueve 7.000 Ujú. visitas al mes, o sea, es poco. Pero como voy tan enfocada a un tipo de producto que tengo posicionado arriba en Google, la verdad es que hay ciertos productos que el porcentaje de afiliación es muy alto, entonces por eso me sale rentable con tan pocas visitas, por así decirlo. Mm. La newsletter tiene ahora casi 1.800 suscriptores, después de 5 años, ¿vale? No, hay que Hay echarle que tiempo. currar ahí, sí, 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 Sí. sí. Y el podcast depende, porque ahí sí que no soy tan constante, ¿vale? En 2021 sí que prácticamente he publicado semanalmente y se ha notado porque tengo de media unos 5.000, ¿vale? 5.000 descargas al mes o escuchas al mes, mejor dicho. Y, por ejemplo, ahora no puedo dedicarle tanto semanalmente y estoy buscando una fórmula, bueno, pues más quincenal o incluso, bueno, cuando pueda. Sé que no es lo ideal, pero como tengo que esto es side project y tengo que priorizar otro tipo de contenidos que hablaremos un poco más adelante, pues bueno, en esa cifra, 7.000 visitas al mes, de blog, 1.800 suscriptores y Ujú. unas 5.000 escuchas con el podcast. Ole, son muy buenos números que cada uno. Es que luego estamos acostumbrados como a escuchar otras cifras y cuando decimos ya unos cuantos miles, nos pasa a todos, ¿eh? Es como que le quitamos mérito y dice que son miles. O sea, Ya, que eso en una plaza de un pueblo es una plaza muy grande. O Sí. sea que nada, enhorabuena. Pasamos, gracias. Chus, a escuchando newsletters, creando newsletters, ¿no? A tus proyectos de ahora, porque claro, esto es un proyecto como más global que lanzas Ujú. y lo lanzas ya con mucha cabeza, ¿no? O sea, nosotros que te hemos seguido, no has dado casi puntadas sin hilo, ¿no? Se te notaba un poco que tenías un planning. Cuéntanos el proceso de creación y lanzamiento de todo este proyecto, ¿cómo lo has planteado? Pues sí, me alegro que se perciba como que no he dado puntadas sin hilo. Muchas cosas han sido totalmente accidentales,
pero yo en mi cabeza sabía, o sea, sé muy bien dónde quiero ir, entonces, bueno, que se plasme así en la gente que me lee, pues me hace sentir orgullosa porque, bueno, es verdad que hay mucho trabajo detrás, pero no en este proyecto, sino en otras cosas que he ido probando. Entonces es como que de repente la magia, ¿no? Se vuelca todo en un proyecto y va medio rodado. Entonces eso es lo bueno también de hacer cosas en Internet, porque llega un momento en el que se aplica todo. Entonces, llevaba tiempo, especialmente el 2021 para mí fue interesante porque dejé un trabajo por cuenta ajena y, bueno, digamos que me tomé un tiempo para pensar hacia dónde quería ir, cómo quería hacerlo, etcétera. Y, sin ninguna pretensión, en mayo, lancé un estudio en el que analizaba un poco, encuesté a varios newsletteros, concretamente 79, y saqué un estudio para analizar un poco la situación del sector, ¿no? Porque es verdad que se estaba viendo mucho movimiento en torno a newsletters y puesto que estaba aburrida en el hecho de decir no tengo nada que hacer, ¿no? Voy a ver a ver cómo sale esto. Entonces salió un estudio que tuvo bastante interés en el sector y, fíjate, si, parece que iba todo con cabeza, para que veáis la poca pretensión que tenía, yo ni tenía en ese momento newsletter, ni intención de recolectar emails, ni nada. Yo lancé el estudio y vi que tenía bastante repercusión, me empezaron a entrevistar en otros podcasts, etcétera. Entonces, de mayo a, bueno, con verano de por medio, dije: "Bueno, es que a lo mejor tiene sentido que yo aprovechando bueno, pues el conocimiento que tengo en torno al marketing de contenidos, a la newsletter, etcétera, me vaya por aquí, ¿no? Me especialice en formato newsletter. No hablo de email marketing, hablo de especialización en ese formato concreto de newsletter. Entonces, después de mucho pensarlo, establecer un poco la estrategia, que de hecho, bueno, con Paul sí que hablé en verano, busqué como un flujo de decir, vale, hacia dónde quiero ir, cómo puedo hacerlo, y ahí saqué esos contenidos que hago ahora, que he hablado antes, la newsletter, sobre newsletters, que no había ninguna. También hice como un research, ¿no? De qué hay en español que se hable de newsletter y no vi nada. Entonces dije, bueno, aquí tengo un hueco, voy a aprovecharlo, puesto que ya tenía, digamos que un empujoncito con asociación del estudio de newsletter hecho por Chus Narro. Entonces, bueno, dije, bueno, Claro. pues hay que asociar Chus Narro con newsletter y me permitió también salir un poco con más notoriedad. Y a la vez, a la par que saqué la newsletter, saqué un podcast en el que charlaba con otros creadores de newsletter para que me escucharan, ¿no? Sus newsletters, me contaran un poco el backstage del proyecto, cómo lo hacen, cómo monetizan, etcétera. Entonces eso fue como el culmen, ¿no? Fue una costelera agitada para atraer a gente que a mí me interesa, que son gente que tiene newsletters. Y bueno, y de hecho del interés que he visto, me he dado cuenta de que tiene sentido. O sea, he validado de alguna forma que en el momento en el que estamos, no sé en 2023, pero en el momento en el que estamos, si tiene mucho sentido, bueno, pues la newsletter dentro de una estrategia de contenido. Qué bueno. Claro, a mí lo que me flipa de todo lo que estás contando es que estamos hablando, primero, de que tú llevas 5 años en un side project donde has experimentado muchas cosas, ¿no? Con muchos contenidos, con muchos formatos. De ahí has sacado, pues, una experiencia previa que te ha servido ahora para poder aplicar a tu nuevo proyecto como un sprint, ¿no? Porque al final tú has dicho, en mayo sacaste el estudio Sí. de newsletters, en mayo del 21, y estamos hablando ahora a principios del 22, que has hecho en pocos meses una carrera espectacular. Claro, sacas el estudio, luego creas la newsletter sobre newsletters, luego lanzas el podcast, que el podcast, ¿cuándo lo lanzaste? En septiembre, por ahí sería, ¿no? No, la newsletter y el podcast en Todo octubre, el junto, 1 de octubre o en el 2. octubre. Imagínate, es que es Sí, sí, o flipante, sea claro, que porque, es bestial, visto así, es verdad claro, que es dice, bestial bueno, porque de además la noche a tenemos, la mañana lo que has claro, conseguido, pero no, o sea, es que hay mucho detrás. que es muy heavy porque al final tenemos el verano en medio, ¿no? Que al final es como esa laguna que queda ahí, ¿no? De poco trabajo. Pero claro, desde mayo hasta ahora, un montón de cosas que has hecho. Claro, entonces, sacas el podcast y la newsletter, empiezas a tener entrevistas que, por cierto, son súper interesantes, escuchando newsletters, os lo recomendamos muchísimo. Y de ahí vas creciendo una pequeña comunidad y eso desemboca en diciembre con el lanzamiento del podcast premium y la comunidad, ¿no, Chus? Justo.
No tenía tampoco pretensión de monetizarlo con un podcast premium, sino que, bueno, mi verdadero interés era eso, asociar mi nombre a especialista en Mm, newsletters y buscar con ello la consultoría, ¿vale? No tenía idea de monetizarlo ni con un curso ni con un podcast premium, que son cosas que ahora están surgiendo al ver el interés que hay, ¿no? Otra cosa que también me ha ido muy bien y que aprovecho para compartir a gente que, bueno, pues que esté en el mismo punto que yo estaba, el año pasado, es que, al lanzar cosas, te das cuenta y que la gente te dé su feedback y hagas preguntas, te das cuenta de por dónde van los derroteros, ¿no? De lo mm, que interesa más, de que porque nosotros muchas veces pensamos que tiene interés un tipo de cosas, pero te das cuenta que no, y funciona otra cosa. Entonces, eso me ha servido mucho para yo también reenfocar los contenidos que ofrezco, los servicios que vendo, etcétera. Y al ver que se me quedaba corta la newsletter en abierto y que tenía ya el run run también desde verano de hacer un podcast premium con el Side Project precisamente, pues dije: "Bueno, es que aquí no tiene sentido, porque el Side Project no me da de comer, pero el tema de newsletter es mi apuesta a tiempo completo", ¿no? Entonces le vi mucho sentido, animados por otros creadores de contenido y que han pasado por este podcast, pues lanzar o probar, ¿no? Quitarme la espinita, sobre todo. Yo quería mm. validar de alguna forma que había gente dispuesta a pagar por contenido de calidad, bien trabajado, a través de un podcast premium, más la comunidad, que es lo que tengo, con creando newsletters. Entonces, por eso, fue también todo muy rápido, pero me funcionó tan bien que todavía no me creo el impacto que ha tenido ese podcast premium, que no sé, estoy un poco entre entre nubes también os digo, ¿eh? Bueno, pero al final todo es una consecuencia de lo que has dicho tú, ¿no? De plantar, 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 plantar. Y ahora lo que hemos dicho, ha habido un sprint donde has pegado el empujón final y has empezado a recoger. Yo creo que también es un buen mensaje para lanzar, que es, oye, si tú aprendes, si tú siembras, si tú haces cosas, llega un día donde, oye, pues pega los tiros más certeros. Habrá cosas que funcionen mejor o peor que tal, pero lo enfocas mucho más. A mí hay una cosa que también me flipa es que, joder, que hace unos años, o sea, hace no tanto tiempo, 2 3 años, hablar de alguien que se iba a especializar en newsletters, o sea, pensarlo, hubiera sido como, ¿qué me estás contando? O sea, porque marketing automation, cosas así como más cercanas al negocio, guay, pero, joder, ¿cómo mola? La gente a la que le has empezado a contar un poco que te dedicas solo a hacer newsletters, ¿qué te dice? O sea, ¿cuál es la recepción del mercado y qué hubieras pensado tú hace 3 4 años de que te ibas a dedicar a hacer newsletters? Pues hace 3 o 4 años que ni lo valoraba, como tú dices, pero es que ya como hay tantas cosas de nicho y, entre comillas, negocios o perfiles que surgen porque y tienen sentido, ¿no? Porque verdaderamente hay demanda sobre ello, que dije: "Bueno, voy a probar esto", ya te digo, igual tiene sentido en 2022 y en 2023 no, pero, ¿cuál era la pregunta, Corte? No, un poco como te hubieras visto tú hace unos años, ¿no? Si Así es. te dicen que te vas a dedicar a esto. Y lo digo un poco también como para animar a muchos creadores. Yo creo que estamos viendo una época Ujú. muy bonita. Estamos empezando como a ver nuevas profesiones como Mm, Sí, esta, justo. que gente como tú está creándolas. O sea, porque esto no Ujú. es algo que... ¿Es una necesidad de mercado? Sí, pero no era algo obvio. Y cuando te pones a hacerlo tú, te empiezas a descubrir que hay mucho más interés y que de repente a lo mejor entiendo, tus potenciales clientes pueden ser empresas, pero pueden ser otros creadores de contenidos. Ujú. Pero yo vuelvo a lo mismo, a mí me lo dices hace 3 años y te digo: "Estás fumada". O sea, me refiero y ahora te veo y digo: "Tiene todo el sentido del mundo". Es que va muy rápido, ¿no? Y no sé, a mí Mm. me sorprende que estemos hablando de esto, para bien, pero me sorprende. Sí, es verdad, eso es lo chulo, ¿no? De que el entorno digital te permite validar y encontrar un hueco en el mercado que otro sector no te permite. Y también, el trabajar otros contenidos en abierto, más marca personal, más tal, también te hace un poco diferenciarte, ¿no? mm, Y que haya una persona que se especialice en newsletter, pues, sabe perfectamente que si yo quiero crear una newsletter, tengo a una persona en mente, ¿no? Y no si quiero crear una web, puedo tener muchos referentes, pero es como algo mucho más extendido. Entonces, por eso estoy en un momento, bueno, chulo, porque digamos que, entre comillas, estoy solo yo especializada en newsletter
Y también eso lo valoré cuando dije, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Email marketing o newsletter? En email marketing hay muchas personas. Entonces, con el backstage y background, mejor dicho, background que tenía yo en contenidos, para mí también es muy valioso ofrecer consultoría o responder dudas en cómo casa una newsletter dentro de una estrategia de contenido más global. Mm. Entonces, ese knowledge o esa experiencia, digamos que la creamos, que viene con el perfil específico de alguien que tiene esa trayectoria, ¿no? Y no es que haya en la carrera una especialización de hazte consultora de newsletter. No, Depende que va, que mucho va. del perfil. Entonces, es verdad que hace 3 años no tenía sentido porque yo no tenía esa experiencia, pero bueno, ahora me estoy buscando, ¿no? Me estoy diseñando en mi profesión. Sí, sí. Es buenísimo y además, tú lo has dicho antes, ¿no? Al final es consecuencia de contrastar, ¿no? Con tu audiencia, de ponerles contenidos delante, de preguntar y de ver que tenía sentido esta figura. Y de hecho, nosotros que estamos hablando también con muchos creadores, te das cuenta que en muchas ocasiones precisamente lo que les falta es alguien que les ayude en la estrategia, ¿no? Es, bueno, tú estás generando contenidos, ¿cómo puedes tener una newsletter que tenga sentido, que vaya a un público en concreto, que sea diferente que las demás? Porque ahora hay muchas que esté Ujú. alineado con toda la estrategia que tú quieres seguir con tu creación de contenidos. Claro, es un momento en el que tiene mucho sentido porque te encuentras con mucho creador que está un poco perdido, ¿no? Que sabe mucho de lo suyo, pero que no sabe Ujú. cómo trasladar esto a su audiencia, cómo aplicarlo, cómo meterle ahí estrategia, ¿no? En todo esto. Sí, sí, sin duda. Y lo que nos queda por ver Sí, sí, y sí. por contar, porque cada entrevista, por ejemplo, que hacéis vosotros, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y de dónde viene, hacia dónde quiere ir, o por el camino le surge otra nueva oportunidad e itera y no pasa nada, ¿no? Ahí está. Estamos otra vez de nuevo con, bueno, de la noche a la mañana es que podemos reconducir otra vez nuestro camino. Sí, sí, Mm. es lo mágico del momento y lo bonito también. Sí, sí, sí. Yo por aprovechar, ya que tenemos a Chus, seguramente nos escuchen muchos creadores que, oye, pues y nosotros históricamente tenemos mucho podcaster que nos escucha y seguramente otros creadores de otro tipo. A todo aquel que no tiene una newsletter, que tiene otro canal de contenido, ¿por qué tiene que hacerse o por qué no? Que a lo mejor me dicen, no, es que en estos casos no. O sea, ¿para quién tiene sentido una newsletter? ¿Para quién no? Y cómo grandes un poco líneas de pensamiento que hay que pasar por ellas. Y a quien quiera profundizar, tiene tus proyectos ahí para profundizar a saco, ¿no? Pero un poquito estos highlights. Ujú. Pues bueno, básicamente porque si queremos tener el control de a quién nos dirigimos y de nuestra audiencia, eso un podcast no te lo da. Un podcast te da datos de escucha. Mm. Un podcast tampoco te da datos de si se hace clic a la web que dice que tú les derivas, ¿no? Entonces, con una newsletter eso puedes traquearlo perfectamente o si un día te apetece lanzar un email para decir, oye, voy a lanzar un podcast premium, hacerlo a través de una comunicación vía email. En YouTube, muchos youtubers están viendo ahora que están hartos del algoritmo, ¿no? Por así decirlo, y que, claro, depender de que Google avise a los suscriptores con la campanita, lo típico, o que, bueno, dependa de que tu vídeo salga en vídeos relacionados, es muy esclavo, ¿no? Al final es ser esclavo de plataformas de tercero. Entonces, no digo que una newsletter sea exclusiva para hacer única comunicación a través de ahí, pero sí que tiene todo el sentido que, bueno, que cuanto más tengamos nosotros del control de la audiencia, mucho mejor. Entonces, tampoco es verdad que no casa para cualquier creador, pero sí que es positivo al menos explorar el hecho de probar a derivarles a un sitio propio, bien sea una web, bien sea una newsletter sin sin tener una web. Pero sí, en cuanto a pensamientos un poco así que la gente, los creadores deben hacerse, las preguntas es, ¿qué puedo ofrecer aparte en una newsletter, no? ¿Cuál es la motivación que tengo que dar al lector o al oyente o al vidente, en este caso, a la otra persona que esté al lado de mis contenidos? ¿Qué motivación le tengo que dar para que se suscriba a mi newsletter? Y de alguna forma reconducirles para tener ese dato, ¿no? Al final se habla mucho del dato y de la cultura del dato, pero para un creador el dato, más allá de las visualizaciones, es también
ser parte de, o sea, tener el email para eso, para impactarles cuando nos interesa. Sí, sí, ese canal de comunicación directa que es el email marketing tan potente, tan poderoso, que es un canal que parece tan antiguo y sigue siendo pues igual o más de eficaz que siempre, ¿no? Antes, Chus, nos contabas las herramientas que utilizas en Rellenando. Nos gustaría saber también cuáles son las herramientas que utilizas en creando newsletters o escuchando newsletters y si son las mismas o hay diferencias ahí. Ujú. Pues, en cuanto a la web, igual, WordPress, me Ujú, siento cómoda ahí en en ese entorno y es lo que controlo. Y, newsletter sí que cambio de plataforma, también por experimentar distintas empresas. En este caso estoy con Akumba, que sí que son españoles, ujú. y contenta también. Sobre todo para yo también, tener como más experiencia a la hora de, pues, de hablar de distintas plataformas, no casarme solo con una. Ujú, Y en cuanto al podcast, en este caso soy independiente, no estoy en una red de podcast, y lo alojo en Spreaker y contenta también. Y de hecho, bueno, os voy a compartir porque justo hoy, después de 4.500 escuchas o así, he conseguido $10 de ingresos Venga, para y Caribe, creo Chus, para Caribe ya. sí, sí, vamos. No, pero esto lo hice como un experimento. Tampoco tenía en mente meter anuncios con Spreaker, pero dije, bueno, voy a ver si con poca escucha se puede ganar pasta. Y a ver, con poca escucha, bueno, se llega después de 4 meses a $10, pero, voy más allá y no me de hecho, he bajado bastante la publi, solo la he cambiado ahora al final, porque me han escrito varios oyentes diciendo como que no es que les moleste, pero sí que se sorprenden, ¿no? De, Mm, de la publi, de que muchas veces le impactan con publicidad de la que ya son clientes, etcétera. Y no me apetece tampoco hacer sentir mal al oyente con, bueno, con posibles molestias en cuanto a publicidad, y puesto que es un importe mínimo, que a mí $10 no me soluciona la vida, lo hice como un experimento, pues bueno, he rebajado un poco la exposición de anuncios. Y eso, Akumba Mail, Spreaker y ujú. ya está. Y edito también con Audacity. Ah, bueno, Zencaster para grabar las entrevistas con los oyentes. Vale. Y luego Mumbler, que lo has comentado Bueno, antes, sí. para tener el Y de podcast premium. pago, Mumbler y Telegram, que es Y donde tengo Telegram, la ¿no? la Claro. comunidad. Ujú, muy interesante. Un stack completito. Yo sobre lo que has dicho de la publi, yo reconozco que el otro día claro, te escuchaba por Spotify y resalta mucho, porque cuando pagas Spotify, claro, no estás acostumbrado a publicidad en Spotify. Mm, Y la publi que te mete Spreaker es muy, yo lo llamo muy Spotify-like, que es el tipo de anuncio que te esperarías en Spotify. Pues me saltó, no sé si algo de cervezas o lo que fuera, y te Ya, quedas como diciendo, no sé capaz, o sea, yo me quedé un rato, o sea, luego me imaginé, ¿no? Un poco, pero me quedé un rato sí, como diciendo, no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado aquí. claro. Porque, claro, estamos acostumbrados en un podcast a lo mejor dice, oye, si de repente imagínate, es una cuña de Akumba Mail, o sea, enseguida entiendes que es una publicidad insertada por el podcaster, ¿no? Pero cuando es algo tan genérico, es muy raro. mm. Sí, por eso, es que me lo ha comentado varias personas y tampoco, no sé, a mí lo que me interesa es que le den al play y escuchen la Claro. entrevista en este caso o tal. Entonces tampoco me apetece hacer sentir o desconectar, ¿no?, al oyente del tema que se va a tratar. Por eso es interesante, ¿no? Hay mucha gente que no, que tiene miles de escuchas, me da igual el anuncio que pongan que lo meto. Y también hay ciertos oyentes que están más acostumbrados a que hay publi, pues ya está, ¿no? Pasa y listo. Pero no sé, sobre todo a esos que no están tan acostumbrados, es cuando me preocupa más, bueno, cómo les puedo hacer sentir con el podcast. Chus, también nos has hablado, pues eso, más allá de la monetización esta de Spreaker, la parte del premium, consultoría, ¿cómo se estructura un poco toda la monetización? Es decir, al final, ¿hacia dónde derivas más parte de monetización? ¿Qué porcentaje va para cada lado? Ahora, ¿qué es lo que esperas? Un poco toda la parte de monetización que tienes tú en la cabeza del proyecto, ¿cómo se estructura? Ujú. Pues, hay un porcentaje que no me viene directamente para, digamos, temática de newsletter, ¿vale? Tengo algunos clientes que sí que son un poco más generales de otras cosas relacionadas con marketing, pero digamos que, a día de hoy
no me da para vivir 100% lo que es solo, única, exclusivamente consultoría de newsletter más podcast premium, pero mi idea es que en un futuro, claro, yo quiero ir hacia empresas que quieren tener la parte de newsletter, bueno, que quieren potenciar eso. Por lo tanto, no es lo mismo ir a empresas que ir a un creador independiente, que la tarifa no es la misma. Entonces, claro, mi idea en un futuro es mantener un tipo de contenido como es el premium, pero que cuanta más seamos en la comunidad, mucho mejor, porque cuando presenté precisamente el podcast premium, mi premisa era: quiero crear la comunidad más grande de newsletteros en español y bueno, y realmente quiero ir hacia ahí. Pero claro, luego si queréis hablamos de cómo cambia el mindset cuando pides por contenido que cuando lo haces en abierto, porque cambia mucho y de hecho a mí es algo que me, no sé, que me agita bastante. Entonces, digamos que yo en un futuro quiero que el 50% sea de consultorías tochas y que lo residual pues ya sean más contenidos premium, en este caso podcast, o si evoluciona la cosa. Y también no descarto, y de hecho en 2022 quiero lanzar algún curso o algunos talleres específicos de newsletters. Mm, muy interesante. De hecho, de esto te queríamos preguntar también, ¿no? El por qué un contenido de suscripción y no un contenido más basado en lanzamientos. Y luego que nos cuentes también un poquito de esto que estás pensando hacer, a ver qué tienes en mente. Pues, contenido de suscripción era porque no sé, estoy suscrita a varios podcasts, de pago y era algo que no sé, que me gusta, ¿no? Como usuaria me gusta tener esa recurrencia con el creador y aprender cosas nuevas cada semana que me impacten directamente en el contenido que yo estoy creando o que me inspiren simplemente. Y, en cuanto al tema de lanzamientos, tampoco sé si quiero hacer lanzamientos de esta fecha, el lanzamiento y lleno cestas y ya me olvido, ¿no? Quiero que Mm, sea un contenido más evergreen, en el sentido de que, oye, pues tengo el curso de referencia para crear newsletters y se posicione tanto orgánicamente o cuando a mí me interese también darle ese boost a través de la newsletter, ¿no? Pero de alguna forma es, esclavitud semanal, ¿vale? Con el premium, eh, y también tener un remanente ahí que una vez que he hecho ya ese curso, pues pueda ir derivando en función del perfil, porque esa es otra. Cuando yo me planteé qué tipo de contenidos quería ofrecer, digamos que la comunidad está más para gente que ya tiene newsletter o que más o menos, digamos que el usuario un pelín más avanzado, ¿vale? Porque mm. trato temas un poco de ya gente que esté en harina. Y claro, el curso es para todos aquellos que me llegan que todavía ni siquiera no saben por dónde coger esa estrategia, ¿no? Entonces, por eso quiero también asistir a esas personas que no tienen tanta experiencia en ello para derivarles y luego si tiene sentido y quieren más o quieren una comunidad de apoyo, etcétera, derivarles hacia la comunidad. Qué bueno. Además, muy bien pensado, ¿no? Al final, ese usuario que se te acerca más, oye, que todavía no está metido en harina, pues un pago único, algo más sencillito y demás. Y cuando ya estás un poco dando algo o de mayor valor a usuarios que, oye, pues que son muy newsletteros, ¿no? Que les interesa esto, Ujú. es mucho más fácil que paguen la suscripción. Y yo creo que es una buena reflexión porque hay como una tendencia últimamente a que todo sea como muy suscripción y dices, ostras, que hay cosas. Oye, y mira que nosotros somos aquí muy pro suscripción, ¿no? Que al final Sí. defendemos el podcast de pago y es muy muy rollo mensual. Pero es que no todos los contenidos, ni vamos a pagar una suscripción por todo. A mí ya me empieza a pasar a día de hoy y dices, ostras, es que no quiero mirar mucho la tarjeta, cuántas Ya. suscripciones tengo activa, porque ya empieza a ser un porcentaje importante de gasto, ¿no? Mm. Sí, eso era algo también que me preocupaba, sobre todo de cara al lanzamiento. Digo: "Ostras, es que como me esperé unos meses, voy a competir no directamente en contenido, pero sí directamente en budget, ¿no? En presupuesto destinado a membresía". Y creo que en Mm. 2022 vamos a hacer el ejercicio muchos de decir: "Es que si pago esto que estoy deseando consumir, me tengo que quitar o de otra cosa, o de una cena, o de lo que sea". Y creo que va a haber ahí algo interesante que, no sé, a mí me preocupa un poco.
Sí, va a ser un reto para todos los creadores, ¿no? Porque al final sí que es verdad que todos como consumidores tenemos un presupuesto para dedicar a los contenidos Mm. y al final este presupuesto no es infinito, ¿no? Así que como creadores, pues tendremos que diferenciarnos y ser lo suficientemente atractivos como para que nos compren a nosotros y se queden con nosotros, ¿no? Y este va a ser el gran reto. Me interesa mucho, Chus, que has contado ahí como muchas píndolas, pero me gustaría hacer un poco, verlo un poco más desde lejos, ¿no? ¿Cómo tienes pensada la estrategia en general, ¿no? Para conseguir captar potenciales suscriptores que vayan bajando por ese funnel y al final se acaban convirtiendo en suscriptores de tu comunidad o tu podcast premium. ¿Cuál es un poco la estructura de todo esto? Porque aquí siempre hay muchas dudas, ¿no? De muchos creadores que dicen, ostras, no sé cómo organizar todo esto. En tu caso, ¿cómo es esta estructura? Pues en mi caso, yo siempre mando a que se suscriba a la Mm, newsletter y la newsletter es semanal, entonces ahí sí que, digamos que a modo de yo no tengo blog a día de hoy de newsletter, ¿vale? Porque, bueno, he aplicado la lógica de, prefiero tener contenido para mí y que no otro me lo quite y lo y lo venda. ujú, No sé por qué estoy muy obsesionada últimamente con eso. Entonces, digamos que, mi newsletter hago como esa cita semanal para aprender un tema, sobre newsletter, para mejorar tu newsletter, y ahí aprovecho para hilar, y esto me siento muy cómoda haciéndolo así, porque no es el típico: "Y en el podcast de esta semana esto", independiente, ¿no? Y luego tengo la comunidad y también, como escupir cosas independientes. Entonces trato de hilarlo para que hacer sentir al lector que el funnel sea en la propia newsletter, en el sentido de, en esta newsletter te hablo de algo que gratuitamente te puede beneficiar para lanzar tu newsletter o mejorarla. A la vez, en el podcast en abierto he hablado con una creadora o con un creador que hablamos de este tema y te lo hilo, de forma que te aporte más sin tener que escuchar el podcast. Y a la vez intento enlazarlo con algo que haya surgido esa semana en la comunidad premium. Para, bueno, esto es algo que estoy experimentando, no he medido todavía que tenga una conversión directa, pero quiero pensar que de tanto impactar de que tengo una comunidad premium y que dentro pasan cosas, oye, que son realmente útiles y que hay gente que comparte sus inquietudes con las newsletters, pues que de alguna forma el día de mañana, si alguien quiere lanzar una newsletter, obtener feedback y tal, tenga en mente creando newsletter, ¿no? Entonces, digamos que ese funnel trato de hacerlo todas las semanas a través de la newsletter, de esta forma que hilo tema con tema a todo lo que ocurre, ¿no? Digamos, en mi semana de contenidos. ¿Ves cómo no tira puntadas sin hilo? Lo que nos está escuchando, Chus lo tiene todo muy bien estudiado. Y también, Chus, tenías muy bien estudiado el lanzamiento del Premium. O sea, porque tú cuando lanzaste el Premium, o sea, dices, luego ahora dirás que a lo mejor no lo tenías todo pensado, pero hiciste como 2 o 3 cosas que nosotros dijimos: "Mírala, mírala cómo ha animado aquí a la gente, Así, cómo ha a generado un ver, poquito de FOMO, cómo tal", porque hiciste un cambio de precio, una serie de cosas. am, Cua sí. cuéntanos un poquito el lanzamiento del Premium, los 3, 4, 5 puntos clave que tú seguiste para conseguir, porque encima yo creo que lo podemos decir, yo creo que ha sido el Premium de Mumbler que más, o sea, que más ha crecido en poco tiempo. Es decir, ha sí. sido el lanzamiento más sonado que hemos tenido en Mumbler. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué has hecho? Pues primero calentar un poco a la gente, ¿no? Yo soy consciente, o sea, yo tenía la sensación cuando mandaba cada newsletter antes de lanzar el premium de decir: "Joder, y es gratis", ¿sabes? O sea, ¿cuánto valor hay aquí? O sea, de enorgullecerme, de decir: "Es que Ahí está. mola mucho esto que estoy, lanzando". Entonces, de vez en cuando, yo lanzaba indirectas de: "Joder, todo el valor que te doy y gratis", ¿sabes? Como un poco calentando de que, oye, en un futuro, en mi cabeza hay algunas fórmulas, todavía sin saber lo que era, pero bueno, para ir acostumbrando a la gente de que bueno, que el día de mañana tanto valor igual es de pago, ¿no? Entonces, justo, en noviembre ya me planteé un poco, hacer el premium. Eh, no fue un no fue un impedimento hacerlo antes, el tema de qué hablo, sino más bien la fórmula, y buscar el momento de lanzar, porque lancé, como habéis dicho, el 16 de diciembre y me planteé incluso dejarlo para enero. Y bueno, mucha gente me decía que lanzara así sin esperar porque
los primeros que me iban a apoyar, da igual que fuera diciembre, enero, julio, agosto, ¿no? Y así pasó. Entonces, lancé el 16 de diciembre, que era jueves. Entonces, yo ese martes, el martes anterior en la newsletter, calenté un poco, ¿no? Creé un poco de hype de, oye, y esta semana va a pasar algo interesante y los 10 primeros tendrán una ventaja sobre ello. Entonces, ese jueves, además, incluso dije, espera el email a las 9 porque igual te lo llegas tarde ya. Entonces, ese jueves que abrí, a las 9 recibieron todos el email y, claro, lo típico, ese jueves refrescando cada 2 por 3 el Gmail para ver si venía nuevo suscriptor en Mumbler. Y, joder, fue tremendo, porque nada, es que en 20 minutos se pasó esos 10 early adopters, que flipé muchísimo, y durante el día llegó más gente, ¿no? Entonces, joroba, como, no sé, esa satisfacción de decir, wow, el trabajo lo he hecho muy bien previamente para ahora tener este, no sé, este gozo. Que, entonces, eso, perdón, los 10 primeros eran premio de 5 euros al mes y luego subía a 7. Esta lógica fue un poco por, yo quiero pensar que ayudar a todos los que hacemos contenidos de pago, porque los 5 euros está bien, pero bueno, yo creo que cuando ofreces algo que beneficia a los demás, a que puedan ganar dinero, hay que empezar a subir un poco el listón, porque si empezamos a hacer competencia de precios entre nosotros, nos estamos pegando un tiro en el pie. Y porque realmente creo que el contenido que hago está más a la altura de 7 euros que de 5. Y más cuando cada vez que haya más contenido, eso se revaloriza. Por lo tanto, bueno, esa fue un poco la lógica que seguí. Muy bueno, muy bueno. De hecho, ya te digo ahora que yo estoy recomendando a todo el mundo hacer un chus cuando van a lanzar un podcast premium, ¿eh? Ya lo digo así. Yo te recomiendo hacer un chus. El primer día le pones este precio y ya avisas de que lo vas a subir y que así la gente se anime más. Creo que fue una estrategia súper acertada y de hecho ahí está la muestra para verlo, ¿no? O sea que muy interesante. Como antes que te hemos pedido un poco cifras para tener contexto, ¿no? También nos gustaría saber lo que puedas compartir de este proyecto, para tener un poco de contexto, cuántos suscriptores tienes en la news, cuántos oyentes en el podcast, cuántos suscriptores en el podcast premium, un poco todo esto para entender cómo se ha construido todo esto. Ujú. Pues si antes dije que con poca audiencia ganaba 2.500 al año, esto va a explotar mucho más la cabeza porque, mirad, cuando lancé que, oye, voy a tener un podcast premium, tenía 430 o así suscriptores solo en la newsletter, pero pensad que es que voy a un nicho que estaba ahí, ¿sabes? Que es que al final esta es la muestra de las masas y el público súper especializado. Entonces, con 400 y pico personas, lancé que lanzaba el premium y de oyentes, no sé, 3.500 o así, acumulados, no al Ujú. mes. Entonces, bueno, pongo que de media 1.000 al mes en el podcast. Y de eso, no voy a dar cifras, pero bueno, un 4% convirtió al de pago en la primera semana. Qué bueno. Toma Así es ya. que muy contenta. Claro. Joder. Y muy para pensar lo que ha dicho Chus, cuando vamos a nichos tampoco hace falta, o sea, no esperemos generar decenas de miles de suscriptores en la news ni escuchas. Oye, si tienes un contenido de valor y vas a un nicho que percibe el valor, que lo tiene, ¿no? Pues como ha dicho Chus, oye, al final es gente que va a hacer dinero con sus newsletters, que lo va a mover para sus negocios, que lo que pide Chus, incluso o sea, los 7 euros del premium son una risa cuando al final vives en parte de tu newsletter, ¿no? Porque eso es lo que puede pasar a una creadora de una empresa. Oye, no nos cortemos en monetizar lo antes posible, si tiene sentido, como es este caso. Sí, sí. Sí, ya os digo que eso, que fue un reto y lo que os decía antes del cambio de paradigma, ¿no? Como creador. Es que llevo muchos años haciendo contenido en abierto y, Corti, yo siempre digo mucho lo que tú has defendido, ¿no? Del pago emocional, de comparte el contenido, de comenta, tal y cual. Pero es que cuando pides dinero,
son clientes, o sea, es Mm. gente que ha sacado la tarjeta y confía en ti, por lo tanto, tu contenido tiene que estar a la altura. Y a mí eso que me obsesiona mucho hoy en día, cada semana cuando lanzo el premium, es como, esto está a la altura de la gente que ha pagado. Entonces, no sé, también me creo ahí como una especie de, de autoexigencia con el contenido, que no sé, también lo comento porque es interesante, no sé Sí, si sí. alguien ha vivido esto, pero cambia mucho el paradigma de algo, compartir contenido en abierto, que hay un objetivo de, bueno, trasladarlo a una newsletter, a que eso sea el propio producto en sí mismo. Sí, No sé, sí, me es un parece cambio muy interesante. importante. Claro, en el contenido gratuito ya tenemos síndrome del impostor y perseguimos siempre la excelencia, ¿no? En este caso es como vitaminado todo. Yo siempre lo digo, el Sí. síndrome del impostor aparece aquí como si fuera Hulk, ¿no? Es en plan, "Oh, vengo aquí a comerte", ¿no? Y al final, pues hay que hacer un ejercicio ahí, trabajarte a ti mismo como creador, de decir, oye, sí, es un contenido que vale la pena, que merece lo que pagan y, evidentemente, pues currártelo para que tenga la calidad, ¿no? Y yo creo que lo que se destila de todo esto que estamos comentando es que al final aquí estamos buscando la calidad por encima de la cantidad, ¿no? En cuanto a la audiencia, en cuanto a la calidad de los contenidos y en cuanto a estar más cerca, sobre todo en tu caso, del negocio, ¿no? Al final estamos hablando de personas que consumen tus contenidos porque tienen newsletters, porque quieren conseguir que su newsletter crezca, porque todo esto que está pasando en tu comunidad está cerca de sus negocios, ¿no? Y esto facilita que al final puedas vender un contenido y que puedas tener un precio que no sea el de un contenido de entretenimiento, porque al final les Ujú. estás aportando un valor que ellos van a poder aplicar en su día a día profesional, ¿no? Y esto para mí tiene mucho valor. Sí, justo. Y bueno, y que no olvidemos que al final estás transformando esto en tu profesión, que eso, o sea, joder, Me he mola, ¿no? inventado mi profesión. Mola. Sí, sí, Claro, que sí, eso, sí, sí. eso está muy guay. Oye, Chus, queríamos pasar un poquito también, hablar un poquito de economía de los creadores, un poco en general, porque nos gusta tratarlo con todos, porque es como el nexo de unión de todos los que paséis por aquí. ¿Qué creadores te gustan como referencia? Es decir, de qué gente, oye, bien sean newsletteros o de otro tipo de creadores, ¿quiénes te inspiran? Pues hay muchos youtubers que son estadounidenses, pero, o sea, me inspiran por el hecho de que, lo que decíamos, que es que de cualquier tema, ahora hay gente que vive, ¿no? Entonces, es maravilloso, pues, o que tengas un canal de productividad y puedas vivir, solo de hacer reviews de herramientas de productividad y que haya gente dispuesta a pagarte por ello. Ya os digo, no voy a dar nombres en cuanto a youtubers estadounidenses porque hay un montón, pero así a nivel más, nacional, sí que mira, hay una chica que, Jimena Catalina, no sé si os suena, que no es Sí. creadora como tal de contenido per se, pero no sé, me inspira mucho cuando habla, y esa sí que se lo ha montado bien, en el sentido Vaya. de, bueno, hago plantillas de slides, ¿no? De presentaciones de Google y a través de AdSense monetizo. Entonces, eso tan nicho es que me parece bestial que a día de hoy te puedas ganar la vida y muy bien que se la gana con eso tan específico. Otro caso Mm. que ya ha pasado por aquí, Elena Madrigal. Otro ejemplo de que ella se está creando también una profesión, alrededor de, bueno, de Notion, de gestión del conocimiento, etcétera. Entonces, no sé, hay gente, pues eso, como Elena que me inspira mucho, gente invencible, Álvaro Sánchez. Igual, todo es verdad que con sus, Elena, por ejemplo, está mucho más focalizada a compartir, ¿no? Y luego derivar hacia cursos, etcétera. Álvaro, desde el momento uno, saca la tarjeta. Entonces, Vaya. está muy bien ver y tener referencias de gente tan dispar y que tiene, un punto de vista de los contenidos, tan diferente, porque al final te permite a ti hacerte tu propia idea y tu propia forma de, bueno, pues de crear tu funnel o tu contenido o tus proyectos. Qué buenos referentes. Muy de acuerdo. ¿Y qué consejos darías tú, uno o dos, a alguien que empiece ahora el proceso de creación de contenidos y que en el futuro pretenda, poder monetizarlos? Un clásico es la constancia. Porque es que últimamente es como,
lo quiero ya, y si en el Mm. mes primero no he tenido un patrocinio o no tengo 1000 suscriptores, esto no vale para nada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esto es una carrera de fondo y al final no se van a quedar los que más resistencia tengan, ¿no? Pero eso, veo mucho, pues, gente que hace cosas por el retorno monetario que va a obtener. Y como precisamente a mí el retorno monetario ha sido algo que está llegando con el tiempo, no sé, lo tengo un poco más apartado, porque yo creo que el retorno es eso, el conocimiento que tienes del sector, la red de contactos que te haces, el hecho de lo que decimos siempre, haz cosas y pasarán cosas. Y eso te permite cada día evolucionar para, bueno, iterar y probar un servicio nuevo o reconducir cierta temática hacia otro sitio. Entonces está todo tan vivo que, no sé, tampoco hay que marcarse objetivos súper grandes, sino vivir un poco más y disfrutar de ir haciendo. Qué buen consejo y cuánta verdad. Sí. Al final hay mucho interés compuesto en todo esto. Es decir, oye, cuanto más tiempo te pasas haciendo algo, pues luego más retorno vas a tener, pero es que al principio es como toda la vida. Es muy raro que alguien lance Sí. algo de cero sin tener ni idea y que lo pete. Hay casos, se cuentan por internet, pero vamos, también te puede tocar la lotería. Es decir, yo creo que estamos hablando de Ujú. probabilidades de ese tipo. ¿Quieres resultados? Trabaja duro todos los días y, bueno, pues llegarán con el tiempo, llegan. Como Chus, ¿no? Pues que llega una etapa de tu vida que gracias a todo eso puedes dedicarte a lanzar un proyecto con muchas más garantías de arrancar con esa potencia. Ujú. Chus, para ir acabando, que ya hemos casi una hora contigo y no te queremos robar más tiempo, que tienes que mandar newsletters y hacer muchas cosas. eh, ¿Nos puedes recomendar algún creador o creadora de contenidos que te gustaría escuchar en este podcast? Sí, ya he mencionado dos que precisamente han, han sido entrevistados aquí, pero mirad, está ahora Nuria Cole de Soy Como, Mm. y está haciendo una estrategia interesante de, bueno, de tener cierta visibilidad a nivel de Nuria Cole, ¿no? Como tal. Entonces, también una máquina de hacer contenido en distintos formatos, o sea que yo creo que ella puede ser una buena invitada en futuros episodios. Apuntadísima Nuria, Sí, sí, y además es una crack, o sea que sí. a tope. Muy de acuerdo. Bien, y para terminar, Chus, ¿dónde pueden encontrarte los creadores que nos están escuchando? Pues directamente en mi web, Chus Naharro con H, Rodri. Corti, naharro.com. Mira aquí, cómo no nos olvidamos de una vez que uno se equivoca, ¿eh? ¿Cómo somos? ¿Cómo Era por somos? cerrar el episodio igual que lo he Sí, abierto. Correcto, sí, correcto. haces bien, aún soy capaz de cagarla en lo que queda de episodio, ¿eh? Cuidado. Pues sí, Bueno, desde y allí ya centralizo en todo. genial. Genial. Y los que queráis ir al Premium directamente, ¿vale? Aquí hago como un enlace directo, mumbler.io/creando newsletters. Fácil y tal. Le dais ahí, hay un botón de pagar. ¿Eh? Le dais a pagar, ponéis la tarjeta y Eso, ya a disfrutar a Chus todas las semanas contenido guay. claro que sí, que merece mucho la pena. Sacáis la tarjeta a pasear un poquito y Chus que estará bien contenta y nosotros también, por supuesto. Por Eso es. cierto, Eso es. Corti, ahora que comentas el tema del premium, nosotros también tenemos un premium, que no nos quedemos aquí solo con el de Chus, os podéis suscribir a los dos. Podéis acceder a mumbler.io/podcast y allí encontráis los episodios premium de Mumbler también súper interesantes como los de Chus. Y Pues sí. fijaos una cosa, lo bueno que Ay, ay, tiene Mumbler, aquí yo hago spam triple, es que si te suscribes a uno de los dos, ya se queda la tarjeta guardada, por lo tanto, la siguiente es solo darle un botón. O sea, el sí, segundo que le deis, ¿vale? Pues ya no tienes que meterle la tarjeta a tope, 2 por 1. fácil, Esto sí que fácil, es fácil. economía de creadores, de co-creadores. Correcto. Eso es spam a tres bandas. Es como el billar, pero en spam. Eso, a gastarse los dineros, leñe, Madre, sí, básicamente. sí, 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 sí. Quien de aquí no salga pagando un podcast de estos, pues que no O nos vuelva a dos, escuchar, o dos o eso es, tres. eso Ya, es. ya que estáis en la plataforma, pues ya le dais a algún otro creador, que hay cosas muy chulas por Claro ahí. que sí. Y es bonito Sí. pagar Y a los creadores. además, he de decir que a mí también me ha ayudado mucho, pues para, yo qué sé, hacer ciertas estrategias, ¿no? En el lanzamiento que he hecho o reconducir ciertos temas. Escuchar el podcast de Mumbler, al final tocáis vuestro backstage, ¿no? Y cómo hacéis las cosas y tal. Y
Y aunque indirectamente no está relacionado por temática o por estrategia de contenido, siempre escuchar cómo lo hacen otros, a mí, no sé, me crea ciertas conexiones en el cerebro que voy andando por el parque y digo, coño, espera, que tengo que apuntar esto que han dicho ellos porque esa es la magia, ¿no? De escuchar otra forma de hacer las cosas que conectas y ya tiene sentido en tu proyecto. Eso es. Y pierdes un poquito a veces el miedo, ¿no? Porque cuando, Sí. Sí. cuando nos escuchas a nosotros decir gilipolleces, dices, a ver, si estos dos capullos o sea, no tienen ni puta idea y hacen esto, pues me puedo arriesgar a liarla un poquito, que no pasa nada. Así es, así es. Muy bien, pues si nos queréis seguir, también estamos en Instagram y en Twitter con el usuario @getmalver y así vais viendo las cositas que vamos haciendo, que comentaba Chus. Y también nos podéis dejar, atención, que hay una novedad ahí, nos podéis dejar 5 bonitas estrellas en Spotify, que ahora ha abierto la posibilidad de hacerlo y podéis hacer lo mismo con el podcast de Chus, con los podcasts de Chus, de hecho, ya que estamos, pedimos 5 estrellas en todos los podcasts. A tope. Estamos en que lo pedimos todo. Así que nada, Claro. ya acabamos, no vamos a pedir más cosas. Pues yo creo que si os pedimos una más ya nos escupís. Así que hayáis disfrutado el episodio, Chus. Muchísimas gracias por compartir tanto, que lo sigas petando y que te podamos traer otra vez dentro de un tiempo a que nos cuenten los millones que haces con las Ojalá. newsletters. Gracias a vosotros, chicos. Así que Venga. nada, hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo a todos.